Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy viernes 20 de junio de 2025 estamos conectándonos a través del canal de la UNP Guayas por UNP GTV en Facebook. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les traemos el resumen de las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes aquí en el informativo y también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información que hemos recopilado, lo más reciente hasta el momento. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Elmercurio.com.es nos dice qué pasará con el contrato firmado entre Progen y el gobierno. Este 19 de junio de 2025, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, notificó a la empresa Progen Industries LLC sobre la finalización del contrato por $50 millones para la generación de 50 megavatios de electricidad. La decisión se tomó ante la demora de la entrega del proyecto y tras declarar a la empresa como contratista incumplida. El 29 de mayo de 2025, el gobierno le anticipó a la empresa sobre la decisión de dar por terminado el contrato para la generación de electricidad desde la central Quevedo Los Ríos. Se le otorgó a Progen 10 días para subsanar los inconvenientes y proveer al país de la energía ofrecida. El plazo venció y la empresa no cumplió y se dio por terminado el convenio. Progen tiene otro contrato con CELEC para la generación de 100 megavatios en el Salitral en Guayas por un monto de $100 millones. Sobre el fin de este acuerdo se notificó a Progen el 3 de junio, por lo que si se confirma el incumplimiento también se lo declararía fallido. Seguimos con las noticias y Ecoavisa.com nos dice que así CNT pone trabas en los trámites para terminar sus contratos de servicios. Esto es lo que revelan los usuarios. Tenemos un reporte de Ecoavisa.com para que lo vean en este momento en pantalla con sus detalles. En Ecuador, dar por terminado un contrato de servicio pone a prueba la paciencia de los usuarios. En teoría, se puede hacer en cualquier momento y los pasos que la empresa exige para cancelarlo son apenas 6 o 7. En la práctica, el usuario no puede hacer uso inmediato de ese derecho y para ejercerlo debe cumplir un sinnúmero de pedidos y visitas a las agencias de atención al cliente. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, es una de las empresas señaladas y lo atestigua el desfile de ciudadanos con quejas en las afueras de sus oficinas. En menos de una hora, al menos 10 se acercaron al equipo de Televistazo. Nos llaman a informar que mi mami tiene una deuda desde el 2004, ya son 21 años, que supuestamente ha puesto una línea telefónica que mi mami nunca puso. Que no es posible, digamos, pagar por algo que no está... que no se está ocupando. Ya no me dieron servicio después de un mes, o sea, ya me cortaron internet, me cortaron la línea y al año vengo y pico y resulta que estoy incoactiva. En el portal único de trámites ciudadanos figuran 7 pasos para dar por terminado el servicio de la CNT. Incluye solicitar una cita en línea, descargar, llenar e imprimir un formulario, devolver equipos como decodificadores o módems y estar al día en los pagos. No especifica el tiempo promedio para finalizar ese trámite. Los usuarios cuentan casos que han tardado 4 meses e incluso 20 años. Diana canceló el servicio de televisión por cable en pandemia. Tras el confinamiento, entregó los equipos y le indicaron que eso era todo. 4 años después, tiene una deuda con CNT por un servicio que según ella no utilizó.
Ahora en el 2025 me topo con el tema de que tengo un juicio de coactiva por $1,000 y más. Y dije, ¿por qué? Entonces vengo, me acerco y me dicen que no, que tengo que pagar para que me puedan desbloquear mis cuentas, que no hay ninguna otra forma de solucionar. No es el único caso. Me dicen los señores que tengo una deuda de $409. Les pregunto desde qué año estoy con esa deuda y me dicen desde el año 2021. En la Defensoría del Pueblo no hay datos específicos sobre la CNT, pero contabiliza en los últimos 4 años 2.589 denuncias por problemas para cerrar servicios con telefónicas. Son casos que fueron notificados a la empresa proveedora del servicio y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. La Defensoría, si detecta que hubo irregularidades en la finalización del servicio, no puede ordenar a la empresa resarcir al usuario y cerrar el caso. Nosotros podemos generar desde una gestión oficiosa, reunión con la empresa, con las autoridades, para conocer cuál es la situación y por qué no se ha dado el cumplimiento de la normativa. Hay clientes que deciden pagar las cuentas de servicios que no usaron para liberarse de la coactiva. CNT solo firma convenios de pago a partir de $500. Queríamos que nos ayuden por una forma de pago y no quisieron. Entonces tuvimos que buscarnos las maneras para poder cancelar esa deuda y cancelamos y nos dijeron que en plazo de una semana la cuenta ya estaba activa para que él pueda hacer cualquier cosa, pero hasta ahorita ya pasaron 15 días y no. La Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios cree que es difícil cerrar cuentas de servicio de telefonía fija, internet y televisión por cable porque CNT intenta retener a sus clientes. Se ponen dificultades de tipo práctico, capaz de que las personas se desanimen a cerrar sus cuentas. ¿Este embrollo tiene solución? 3 expertos coinciden en que es un trámite que debe ser sencillo y no presentar ninguna dificultad. Este proceso debería ser inmediato, es decir, que la persona pida la suspensión, cancele los valores que estén pendientes de pago. Que no dure más de 20 minutos, o sea, en un día tendría que estar despachado todo. El proveedor fue llevando los equipos para dar el servicio al consumidor, hizo las conexiones que sean necesarias, tiene que ir y retirar los equipos. Para ellos, incluso se podría eliminar el trámite implementando la baja automática del servicio tras un periodo determinado de inactividad o falta de pago, con previo aviso al cliente para que los saldos pendientes no generen intereses. CNT fue consultada por Televistazo. Hizo saber que por ahora no se pronunciará. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional y elcomercio.com nos dice que Eric Prince volverá a Ecuador contratado para formar a fuerzas de seguridad. El empresario y exmilitar estadounidense Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, regresará a Ecuador en las próximas semanas. El gobierno del presidente Daniel Noboa aceptó su oferta y lo contrató para capacitar a la policía y a las Fuerzas Armadas, según confirmó el ministro del Interior John Reinberg en una entrevista. Eric Prince dijo textualmente: Eric Prince estuvo en Ecuador y participó en operativos, después envió una propuesta para preparar a las fuerzas. Ya revisamos esa propuesta y espero que llegue en las próximas semanas o en un mes para iniciar la preparación, explicó el ministro. Seguimos con la información y por otra parte, Ecuador aumenta sus exportaciones de banano pese a lidiar con guerras, lluvias y plagas, esto según elcomercio.com.es. Ecuador es el primer exportador mundial de banano, registra un incremento de 3.07% en sus exportaciones durante el primer cuatrimestre de 2025. Lo logró en medio de un convulso escenario internacional que ha afectado a los mercados, entre ellos guerras, efectos del cambio climático y un incremento de exigencias por parte de la Unión Europea, el mayor comprador del banano ecuatoriano. Textualmente dicen que esta serie de desafíos estructurales y coyunturales exigen una respuesta articulada e inmediata. Señaló esto el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador,
AEVE, José Antonio Hidalgo, durante la segunda y la última jornada del Banana Time Machala 2025, la convención de mitad de año de la industria bananera ecuatoriana. Seguimos con la información más reciente, estamos revisando brevemente las noticias de carácter nacional y Primicias.es nos dice que existen alertas por extorsión que aumentaron, disculpen, listo. Las alertas por extorsión aumentaron un 81% en 2025 frente al 2023, el año más violento en Ecuador. Según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, entre enero y mayo de 2025, la central de llamadas de emergencias recibió un récord de 3.092 alertas por extorsión a escala nacional. Contener el delito es un reto de traslado del comando policial a Guayaquil. Las llamadas de emergencia por extorsión en Ecuador se dispararon a un 81% en los primeros 5 meses del 2025 respecto al mismo periodo de 2023, considerado hasta ahora el año más violento de la historia del Ecuador, en medio de un repunte de vacunas extorsivas en ciudades como Guayaquil. De acuerdo con la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, entre enero y mayo de este año, la central de llamadas de emergencias recibió un récord de 3.092 alertas por extorsión a escala nacional frente a 1.699 del mismo periodo en 2023. En comparación con 2024, que fueron 2.693 alertas, el aumento interanual es de un 15%. Este incremento del delito pone nuevamente en evidencia la creciente presión que ejercen los grupos criminales sobre diversos sectores productivos y sociales, desde comerciantes y tenderos hasta profesores y transportistas. Continuamos con la información y Ecuavisa.com nos dice acerca de las 6 líneas de buses que saldrán de circulación por la troncal 4 de la Metrovía. 6 líneas de buses dejarán de circular en Guayaquil debido al inicio de operaciones de la troncal 4 de la Metrovía, que está previsto para este lunes 23 de junio. La Agencia de Tránsito y Movilidad ATM explicó a Ecuavisa.com que de manera paulatina las líneas 27, 20, 36, 44, 46 y 100 dejarán de funcionar. Las primeras líneas que saldrán de circulación son la 27 y la 20, según anunció el municipio. Estas serán reemplazadas por rutas alimentadoras de la Metrovía. Por otra parte, para impulsar el uso de la nueva troncal, la Alcaldía de Guayaquil coordina la entrega gratuita de 15.000 tarjetas a ciudadanos. Las tarjetas estarán disponibles en 10 puntos cercanos a la ruta troncalizada y en 9 paradas también, donde circularán las primeras rutas alimentadoras. Para ingresar al sistema Metrovía se necesita una tarjeta de donde se debita el costo del pasaje. Adicionalmente, durante los primeros días de operación de la troncal 4, se ha fijado el costo del pasaje en 30 centavos para los usuarios que accedan a esta tarjeta gratuita. Normalmente el pasaje de la Metrovía cuesta 45 centavos. Seguimos con la información y también Ecuavisa.com nos dice que un policía fue asesinado en Guasmo Central, al sur de Guayaquil. Vamos a ver los detalles de este lamentable hecho. Javier Bonilla, un cabo segundo de la Policía Nacional, fue asesinado la mañana de este viernes 20 de junio en la cooperativa Los Últimos Seremos los Primeros de Guasmo Central, en el sur de Guayaquil. El crimen fue cometido alrededor de las 6:22 p.m.
De acuerdo a testimonios, delincuentes lo balearon para robar su motocicleta. Trascendió que la víctima estaba vestido de civil. Los criminales salieron del lugar con rumbo desconocido. Unidades especializadas se desplegaron en la escena para buscar a los responsables de esta muerte violenta. Seguimos con la información. Y también un taxista que secuestró a 2 mujeres afuera de un centro comercial de Guayaquil recibió prisión preventiva. Juan Carlos T., un taxista detenido por el secuestro express que sufrieron 2 mujeres en los exteriores de un concurrido centro comercial de Guayaquil, cumple prisión preventiva. Según información brindada por la Policía Nacional, el hombre fue detenido después de usar un dron con el que identificaron el vehículo, con el cual agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas GOM pudieron detener al conductor. De acuerdo al parte policial, las mujeres se subieron en un carro que solicitaron en la avenida Joaquín Orrantia. Metros adelante se suben 2 sujetos en complicidad con el taxista, quienes le propinaron golpes, robaron sus teléfonos y el dinero que cargaban e incluso un retiro móvil con sus cuentas bancarias para sacar sus ahorros en un cajero. Las víctimas relataron que fueron abusadas sexualmente por los criminales, pues fueron tocadas en sus partes íntimas. Fueron abandonadas en la ciudadela Adace, donde fueron auxiliadas por los moradores. Vamos con otra información y ya cambiando un poquito de tema. El gobierno, guayaquil.gov.es nos dice que puedes vivir una experiencia asiática en el corazón de Guayaquil. Esto regresa al corredor turístico multicultural. Veamos de qué se trata esto para ver si podemos visitar este evento. Danzas tradicionales, sabores exóticos y emprendimientos locales transformaron el centro de Guayaquil este sábado 21 de junio durante la segunda edición del Corredor Turístico Multicultural Asiático, un festival que celebra la riqueza de la cultura china y fortalece la identidad urbana de la ciudad. El evento se desarrollará de 13 horas a 21 horas en la calle Sucre, entre Pedro Carbo, Chile y Chimborazo, donde se habilitará un tramo peatonal temporal para que locales y visitantes vivan una experiencia única que combina tradición, diversidad y desarrollo económico, organizado por el Comité Barrio Chino. Con el respaldo del municipio de Guayaquil, el festival se enmarca en la celebración del tradicional Festival del Medio Año, una fecha emblemática del calendario lunar chino. Esta propuesta forma parte de un plan piloto para posicionar al centro como un polo turístico y cultural abierto a la interacción entre comunidades. Quienes asistan podrán recorrer una feria de gastronomía típica, vestimenta tradicional, música en vivo, danzas y productos representativos de la cultura oriental. A esta muestra se sumarán 20 emprendedores de Sumar y Épico, con propuestas artesanales que aportan al dinamismo económico del sector. La jornada contará con un dispositivo integral de seguridad que incluye la presencia de 20 agentes de control municipal, sistema de videovigilancia, 2 camionetas, élite, un vehículo de intervención rápida con paramédico y apoyo de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, ATM, para el control vehicular. El Cabildo Porteño y el Comité Barrio Chino invitan a la ciudadanía a ser parte de un festival que impulsa el turismo, promueve el intercambio cultural y refuerza el papel del centro como espacio activo y abierto a la ciudadanía. Aquí tenemos imágenes de lo que podremos ver ese día, mañana sábado 21, en Guayaquil, en el centro de la ciudad. Bien. Seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Y ya en el ámbito internacional,
El Mercurio.com.es nos dice que Trump exige que su plan fiscal sea aprobado por el Congreso antes del 4 de julio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exige que el Congreso apruebe su controvertido plan fiscal y presupuestario, al que bautizó como Big Beautiful Bill, para firmarlo el próximo 4 de julio, el día de la independencia del país, afirmó este jueves 19 de junio de 2025 la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Los republicanos en el Congreso tienen un mandato que cumplir y el presidente Donald Trump exige que esta histórica ley esté en su mesa para que la firme para el día de la independencia, el 4 de julio, afirmó la señora Leavitt. La portavoz de Trump declaró que el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima que el proyecto de ley puede incrementar los salarios hasta en $11,000 para el trabajador medio estadounidense. Leavitt añadió que el megaproyecto fiscal también amplía el crédito fiscal por hijos y lo hace permanentemente para más de 40 millones de familias, elimina impuestos sobre propinas y horas extra e incorpora una significativa rebaja fiscal por cada hora trabajada para las personas de más edad. En resumen, se trata de una victoria monumental para la clase media estadounidense, afirmó la señora Leavitt. Bien, seguimos con la información, seguimos hablando de los Estados Unidos, pero en este caso Euronews.com nos dice que un tribunal de apelaciones permite a Trump mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Veamos este reporte. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el presidente Donald Trump puede mantener el control de los militares en California tras ser cuestionado por el gobernador del estado. La decisión frena el fallo de un juez de un tribunal inferior que consideró que el presidente actuó ilegalmente al hacerlo. Un panel de 3 jueces concluyó por unanimidad que Trump probablemente actuó dentro de su autoridad después de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para calmar las protestas provocadas por las redadas de inmigración. Dijo que el gobierno había presentado pruebas suficientes para demostrar que tenía una justificación defendible para hacerlo, citando actos violentos de los manifestantes. La decisión de Trump suscitó una fuerte oposición por parte del gobernador del estado y provocó un debate nacional sobre el uso del ejército en suelo estadounidense. Continuamos con la información internacional y por otra parte la República Democrática del Congo y Ruanda llegan a un acuerdo de paz en la mediación de Estados Unidos. Veamos este reporte. La República Democrática del Congo y Ruanda están a punto de firmar un acuerdo de paz. El acuerdo fue negociado por Estados Unidos y se firmará el 27 de junio. El acuerdo provisional anunciado por el Departamento de Estado estadounidense abarca cuestiones como el desarme, la integración de grupos armados no estatales y el retorno de los refugiados y los desplazados internos en el este de la República Democrática del Congo. El este del Congo sufre un violento conflicto desde hace décadas. Varios grupos armados compiten por el ascenso a valiosos recursos naturales como el oro, el cobre, el cobalto y el litio. Congo ha acusado a su vecina Ruanda de respaldar a uno de los mayores grupos del conflicto, conocido como el M23. La ONU calcula que 4.000 de los combatientes del grupo son tropas ruandesas, aunque Kigali ha rechazado enérgicamente estas acusaciones. El M23 es uno de los aproximadamente 100 grupos armados implicados en el conflicto que se disputan el control de la región. El Congo y Ruanda no están formalmente en guerra y en el pasado han mantenido conversaciones de paz para resolver las disputas. Angola renunció en marzo a su papel de mediador entre ambos países tras varios intentos de negociar la paz. Seguimos con la información internacional y el Mercurio.com.es nos dice que Haití, Colombia, Venezuela son focos de un desplazamiento que afecta a 21 millones en América.
hasta 21.9 millones de personas, una cifra que se ha multiplicado por 13 desde principios del siglo, sufre desplazamiento forzado en América debido a crisis, conflictos internos y violencia, recuerda la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en la Jornada Mundial dedicada al colectivo. La cifra incluye 1.2 millones de refugiados, en otros países 4.7 millones de solicitantes de asilo, 9.5 millones de desplazados internos y otras personas en similares situaciones, a quienes ACNUR recuerda en el Día Mundial del Refugiado, una jornada que empezó a celebrarse en África en 1975 y se adoptó globalmente en 2001. Haití, sumida en el caos por bandas armadas que controlan su capital y otras zonas del país, en Colombia, donde los acuerdos de paz no lograron poner fin a décadas de desplazamiento interno, son algunos de los principales focos de este fenómeno, sin olvidar el éxodo venezolano o el que continúa en Centroamérica y México, ahora dificultado por el cambio de las políticas de acogida de Estados Unidos. El total de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas, apátridas y otras categorías bajo protección de ACNUR en las Américas alcanzó 21.9 millones de personas al final del 2024, el 17.6% del total global, que son 123.2 millones, indicó AF, el portal regional de la agencia Luis Fernando Godino. Venezuela es el principal país de origen de estos desplazados, con 8.1 millones de personas, seguido de Colombia con 7.4 millones y Haití con 1.4 millones, mientras que en referencia a los territorios de acogida, el colombiano es el principal con 9.5 millones, muchos de ellos desplazados internos, seguido de Estados Unidos con 2.1 millones y Perú con 1.6 millones. Seguimos con la información de carácter internacional y ya finalmente el Mercurio.com.es también nos dice que Machado denuncia que maestros en Venezuela tienen condiciones salariales de hambre. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este jueves 19 de junio de 2025 que los maestros de su país perciben menos de $200 de ingresos mensuales, incluyendo bonos que no generan prestaciones, lo cual a su juicio es insuficiente y significa hambre para el sector educativo. Textualmente dice, un maestro hoy en Venezuela tiene un salario de entre $5 y $10 al mes, más de $40 en cesta tickets, bono de alimentación y unos bonos que no generan prestaciones por el orden de $120 mensuales. Esto significa hambre, sostuvo la dirigente antichavista, actualmente en la clandestinidad, en un mensaje publicado en su cuenta de X. En este sentido, Machado calificó a los docentes venezolanos como héroes y consideró que siguen trabajando por vocación. Durante el año escolar 2024-2025, más de 40.000 maestros han sido despedidos y a más de 8.000 le han suspendido arbitrariamente sus pagos en el mes de junio, continuó diciendo textualmente la exdiputada. Aunque no especificó el origen de esas cifras, los números coinciden con los reportados el lunes pasado por la ONG Formación para la Dirigencia Sindical, FORDICI, que advirtió en un comunicado que en Venezuela continúa la guerra contra el magisterio. En su publicación, Machado agregó que ni en un país en guerra la educación queda postrada como está hoy en la nación caribeña, en donde alertó que las escuelas tienen problemas de infraestructura en el plan de alimentación y un déficit enorme de docentes. Textualmente dice, nuestros niños que no están deambulando en las calles
fuera del sistema educativo van a clase 2 días a la semana, dijo, pese a que en noviembre pasado el gobierno venezolano aseguró que el 96% de las escuelas públicas retomaron las clases de lunes a viernes, luego de años de llamado horario mosaico, una modalidad en la que los alumnos recibían clases 2 o 3 veces por semana, debido, entre otras razones, a la falta de maestros. Para su movimiento político, sostuvo la dirigente, la educación es vital. Es el centro del desarrollo de una sociedad competitiva y libre, subrayó. El pasado marzo, docentes venezolanos se concentraron en Caracas para exigir en el Día del Trabajador Universitario la recuperación del poder adquisitivo a través de mejoras salariales. Los maestros argumentaron entonces que ingresaban entre 5 y 8 dólares mensuales al cambio de bolívares, la moneda local. Desde marzo de 2022, el salario mínimo referencia para el resto de las remuneraciones en el país se ha manifestado en 130 bolívares mensuales, que actualmente son 1.2 dólares, de acuerdo a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, BCB. Bien, esta es la situación que viven los maestros en Venezuela. Cuéntenme en los comentarios si ustedes habían escuchado sobre esta noticia. De esta manera estamos culminando con la revisión del resumen de noticias más recientes hasta el momento aquí en el Informativo Nacional por UNPG TV. Como siempre, de lunes a viernes nos conectamos con ustedes a partir de las 10:30. Les entregamos un resumen de la información de carácter local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Lo hemos hecho hoy, viernes 6 de junio de 2025, y lo retomaremos el día lunes 23 de junio, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes con las noticias, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario que le dan a nuestro informativo y a todos nuestros programas. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bonito. Chao, chao.